Hola amigos, bienvenidos a otro episodio sobre China. El día de hoy tenemos un tema muy interesante sobre las identidades e intereses de China. ¿Qué es lo que identifica esta nación? ¿Qué la construye y cómo lo construyeron? ¿Cuáles han sido sus intereses políticos, sociales y religiosos a través de su historia? Además, tendremos un invitado muy especial, así que empecemos. A pesar de la igualdad que aparenta el pueblo chino, en su interior existen múltiples rupturas, divisiones y diferencias que resuenan al interior del país. La clase, la etnia, la religión, la devoción al país o al régimen son divisiones identitarias que en la República Popular determinan desde el éxito político hasta el acceso a la educación. En este podcast les hablaremos sobre estos clivajes identitarios, las tensiones que involucran y su instrumentalización a lo largo y ancho de China. Para ello, nos adentraremos en el uso que les ha dado el Partido Comunista Chino a las identidades a lo largo de su historia, pasando del marxismo como elemento unificador al nacionalismo chino. De hecho, China ha sufrido dos grandes transformaciones identitarias a lo largo del siglo XX: el tránsito del marxismo como elemento unificador al nacionalismo y el paso de una entidad totalitaria a una autoritaria. Respecto a la primera, como ya les habíamos contado en nuestro primer podcast, la victoria del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil trajo una reconversión del país a los principios marxistas. La educación, la política, la familia y lo correcto se vieron guiados en su totalidad por la escuela marxista. A pesar de su paso al nacionalismo, son elementos que aún entran a jugar en la política y que han adquirido mayor relevancia durante el mandato de Xi Jinping. El presidente de China, Xi Jinping, conmemoró este viernes el bicentenario del nacimiento de Karl Marx. 200 años después, aún rigen teóricamente en el actual régimen comunista chino. El marxismo, como un amanecer espectacular, ilumina el camino de la humanidad en su exploración de las leyes históricas y en la búsqueda de su propia liberación. Así lo afirmó Xi en un discurso de hora y media. A pesar de ello, y tras la muerte de Mao, estos preceptos sufrieron un desgaste significativo gracias a la decisión del partido de volcarse a la apertura comercial, la liberalización de ciertos sectores económicos y la reducción de la propaganda ideológica. Ante este vacío identitario, los próximos gobernantes decidieron resguardarse en la estabilidad brindada al país y el rápido crecimiento económico para mantener su legitimidad y unificar al país. Hoy la China socialista se encuentra en el este del mundo. Ningún poder puede sacudir el estado de nuestro gran país, y ningún poder puede detener el avance del pueblo chino y la nación china. A pesar de los beneficios que su uso le atrae al gobierno, el nacionalismo se ha convertido en un elemento problemático, ocasionando tensiones con países occidentales, disturbios internos y xenofobia en el interior de la población. Como ciudadano chino no me queda clara la posición de nuestro país, pero personalmente creo que hemos derrocado al gobierno del pequeño Japón. Para que China gane importancia necesitamos primero 1.300 millones de chinos unidos. Respecto a la segunda gran transformación, como bien les contaba con anterioridad, la victoria de Mao y sus reformas transformaron sustancialmente el país, implantando una estructura totalitaria caracterizada por la represión brutal, el antipluralismo, la movilización coercitiva de la ciudadanía y el adoctrinamiento ideológico, mismos que alcanzarían su punto más alto en la revolución cultural. El lema de las fuerzas revolucionarias nos da pistas sobre la brutalidad de esta etapa, el cual era: si matamos a uno hoy, habrán menos de ellos que puedan matarnos mañana. A pesar de este episodio de terror, el país ha transitado del totalitarismo al autoritarismo. En la actualidad existen mayores garantías a la libertad de expresión, aunque no totales, puesto que el gobierno ya no moviliza de forma violenta a la población y existen posibilidades para incidir en política sin ser parte del partido. Limitadas, claro está. Aún así, posterior al COVID y con el auge de nuevas tecnologías, han surgido tendencias preocupantes debido a la vigilancia extrema de la población. Esto a través de cámaras y complejos sistemas de crédito social que se han vuelto tendencia en la actualidad. Imagine una sociedad en la que todo lo que usted hace, dice o compra es controlado y evaluado por las autoridades. No es ciencia ficción. En China es una realidad. En este país, los ciudadanos están siendo calificados. Es lo que el Partido Comunista Chino denomina el crédito social. Para el Partido Comunista, este sistema es una forma de excluir a los que perturban la armonía de la sociedad china. El documento Algoritmos de Represión en China revela que en 2019, en el marco de la campaña de mano dura, las autoridades de Xinjiang recopilaron datos biométricos, incluidas muestras de ADN, huellas dactilares
escaneo de iris y grupos sanguíneos de todos los residentes de la región de 12 a 65 años. Actualmente, los cribajes identitarios que más problemas traen a China son aquellos relacionados a cuestiones étnicas. A pesar de que la mayor parte de la población es relativamente homogénea, con un 92% de esta de la etnia Han, existen varias dinámicas divisorias en torno al 8% restante, compuesto por 55 etnias distintas, generalmente agrupadas en zonas fronterizas. Uno de los ejemplos más notorios de ello ha sido la relación con los tibetanos al suroeste del país, grupo étnico que no solo comparte un sentir comunitario e identitario muy distinto al chino, sino que mantiene significativos distanciamientos lingüísticos, culturales, políticos y religiosos. Del lado norte de los Himalayas, yace la zona geográfica de mayor altitud de la Tierra, el Tíbet. Llamado el techo del mundo, tiene una elevación promedio de unos 4.500 metros. Hay 40% menos oxígeno respirable que al nivel del mar, y el clima suele ser peligroso e impredecible. Aún así, más de 3 millones de personas llaman al Tíbet su hogar. Estas distinciones identitarias han chocado con la política de una sola China dispuesta por el gobierno y el fuerte talante no religioso y nacionalista que este proyecta alrededor del país. La situación ha llegado al punto en que el gobierno ha militarizado el área, encarcelado a monjes, reprimido protestas pacíficas, implementado controles militares, restringiendo la movilidad y exiliando al Dalai Lama, máximo líder budista, a la par que incentiva la movilización de población Han a la región como contramedida identitaria. El Tíbet, con cerca de 3 millones de habitantes, se ha convertido en uno de los polvorines de China. Las autoridades acusan a los independentistas de estar detrás de las tensiones que surgen periódicamente. En marzo de 2008, una serie de protestas pacíficas iniciadas por los monjes el 10 de marzo, día del aniversario de la rebelión de 1959, degeneraron en enfrentamientos violentos en Lhasa, la capital, y en Gansu, una región limítrofe del Tíbet. Igualmente, y de manera más reciente, tenemos las tensiones con las etnias uigures al noroccidente del país. Los uigures son descendientes lejanos de los turcos, musulmanes con su propio idioma y tradiciones que se asientan en la región de Xinjiang. Al igual que el Tíbet, la región se encuentra en tensiones con China, fruto de sus intenciones de autonomía y soberanía asentadas en proyectos musulmanes muy distintos a la lógica unificadora de China. Gracias a ello ha sufrido de apagones, toques de queda y recientemente de la creación de campos de concentración y reeducación. En silencio muestran fotografías de sus madres, sus padres, sus hermanos y otros familiares que han desaparecido. Pertenecen a la etnia uigur y los encerraron en campos de concentración en China, en lo que según sus familiares es una limpieza étnica, algo que los chinos niegan rotundamente. Vale la pena resaltar que otros conglomerados identitarios como los manchúes, los hui o los mongoles no se han visto involucrados en estas disputas, gracias a su compatibilidad con el proyecto hegemónico de unificación chino, no diferenciándose significativamente en materia cultural, religiosa y política. Una vez cubierto el apartado de etnia, es momento de hablar de religión. Para ello los dejamos con el politólogo y filósofo, profesor en la Universidad de los Andes, Carlos Ramírez, experto en las relaciones entre identidad, religión y política, que nos dará un breve panorama de cómo se da este proceso en China. Bueno, creo que un elemento interesante para discutir acerca del tema de religión y espiritualidades en la China contemporánea es el rescate, digamos, de antiguas tradiciones que en cierto momento pues, el Partido Comunista Chino consideraba execrables y que ha pues, vuelto a destacar y restaurar como parte pues, del patrimonio cultural y de la identidad colectiva china. Me refiero, por ejemplo, pues, al tema del confucianismo, también a ciertas tradiciones taoístas que han buscado ser restauradas, incorporadas dentro de los discursos públicos, dentro del sistema educativo, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, pues otras tradiciones pues, religiosas, pues obviamente está todo el tema del budismo, está todo el tema de las minorías musulmanas, pues han sido rechazadas.
pero en todo caso aún si sigue habiendo ese elemento, digamos, autoritario y antirreligioso, pero lo que muestra, digamos, este giro, esa apertura, digamos, hacia las espiritualidades chinas tradicionales, pues es la necesidad, digamos, de una cierta legitimación cultural del discurso, en principio, racionalista del Partido Comunista Chino, que pues, le da, digamos, un peso grande, de nuevo, a la tradición y a la particularidad cultural como parte, digamos, de las políticas de gobierno. Creo que hay un giro interesante que vale la pena pues, discutir. Gracias. Bueno, ahora hablaremos de la religión como mecanismo que ayuda a forjar la identidad china. La religión en China no es una fuerza central que mueva a la población como el nacionalismo o la ideología política. Sin embargo, lo que hace que el tema sea algo controversial para el país es la intersección de la etnicidad y la religión. Es decir, esto genera muchas divisiones. Esto es particularmente evidenciado con lo que mi anterior compañero describió sobre las disputas entre los Han y los tibetanos y los uigures. Los uigures y los tibetanos también se diferencian por su religión. Los uigures en su mayoría son musulmanes y los tibetanos son en su mayoría budistas. Cabe aclarar que un porcentaje del grupo étnico Han se considera budista, pero el budismo tibetano o lamaísmo, que también se puede llamar, es diferente al budismo chino, ya que esta particular corriente del budismo se asocia directamente con la cultura e historia de Tíbet, la región de China, y tiene de figura central al Dalai Lama. Ya en un panorama más general, así se ve la religión en China. Bueno, oficialmente la Constitución define a la República China como un estado laico, es decir, sin religión oficial. Pero la misma Constitución reconoce 5 religiones dentro de la República: el budismo, taoísmo, islam, protestantismo y catolicismo. Es decir, otras religiones no son reconocidas ni permitidas dentro del Estado chino. Y sin embargo, como se puede ver con el conflicto de uigures musulmanes en la región de Xinjiang, aunque el islam sí esté reconocido en su constitución, los musulmanes en China son víctimas de persecución religiosa. En términos numéricos, la mayor parte de la población que pertenece sobre todo al grupo étnico Han no se considera particularmente religiosa o afiliada con una religión específica. Por lo tanto, la mayoría de reportes y censos de religión en China parecen indicar que más del 70% de la población es completamente atea. El Partido Comunista Chino juega un gran rol en esto, pues el Partido Comunista Chino es oficialmente ateo. Esto significa que a todos los miembros del partido también se les exige no tener afiliación religiosa. Mientras que la mayoría de la población no tiene religión, es importante distinguir que parte de esta población, entre comillas, atea, cierro comillas, puede practicar simples tradiciones y mantener creencias generales del taoísmo o el budismo, solo que no se consideran realmente religiosos. Adicionalmente, ha habido cierto debate sobre el confucianismo, que algunos sí consideran que debe ser contado como religión y no como doctrina de vida o filosofía política. Si fuera conocida como religión, un porcentaje significante de chinos formaría parte de esta afiliación religiosa, especialmente considerando que muchos valores y enseñanzas propias de Confucio, quien fue el filósofo cuyos pensamientos empezaron esta corriente filosófica y o religiosa, se asocian al comunismo chino y hacen parte del currículo de educación en el país. El confucianismo y sus creencias son fundamentales para la cultura e identidad china, y aunque no es oficialmente una religión o es reconocida en el Estado como tal, su influencia en la política china y en la cultura se mantiene aún siglos después de la vida de Confucio. Ya formalmente, la religión con mayor participantes en China es el budismo chino, que se difiere del budismo tibetano como mencionaba anteriormente. Después le sigue el taoísmo, que es una religión que intrínsecamente se asocia a la cultura e historia china. Finalmente, solo un porcentaje marginal sigue el cristianismo, que se divide en protestantismo y catolicismo, o el islam. Organizaciones internacionales y otros estados que defienden los derechos humanos critican mucho la poca tolerancia de otras religiones del Estado chino y la persecución que las minorías religiosas experimentan dentro de los límites chinos. Una vez cubierto el apartado de tensiones identitarias, es momento de hablar de las tensiones respecto a las identidades del género en China. Una vez cubierto el apartado de tensiones identitarias, es momento de hablar de las tensiones respecto a las identidades del género en China. La construcción social del género en China se ha caracterizado por asimetrías en contra de las mujeres y las expresiones diversas de género y sexo. La situación llega al punto en que las mujeres solo alcanzan el 60% del ingreso masculino, se ven discriminadas sistemáticamente de puestos laborales e inclusive pueden llegar a ser despedidas sin remuneración alguna por el solo hecho de embarazarse. En materia de divorcios, la situación no mejora. De hecho, existen barreras legales que favorecen a los hombres, llevando a que sea casi imposible que una mujer herede propiedades o bienes económicos posteriores a un divorcio. A ello se agrega que la violencia de género es el panorama cotidiano para millones de mujeres, al ser considerado como un asunto doméstico relegado a la familia. Esto ha llevado a que no exista una ley contra la violencia de género hasta el año 2016, siendo esta aún muy limitada.
En el campo chino, la situación conjuga con una serie de estigmas culturales machistas fuertemente arraigados, además de las secuelas de la política del hijo único, misma que ocasionó que las familias optaran por no tener hijas, produciendo una asimetría de 31 millones de chinos sobre chinas en todo el país. Como si esto no fuera poco, la reducción en las tasas de natalidad y la inversión demográfica han llevado a que el gobierno incentive políticas que reducen a las mujeres a la situación de madres o cuidadoras. De una canción que cuenta la historia de una campesina, este grupo de mujeres chinas intenta romper con las trabas de una sociedad que las considera un ser inferior y sin derechos. Si una familia tiene un niño y una niña y solo puede permitirse ofrecer estudios a uno, le dará la oportunidad al varón, y la hija se quedará trabajando en el campo para pagar los estudios de su hermano. La directora va más allá. La mujer campesina vale menos que un pollo y no tiene oportunidades en la sociedad china. Dentro del ámbito político tenemos más de lo mismo. A pesar de existir una ley que reserva el 22% de los escaños políticos en el Congreso Nacional del partido, los incentivos al acceso de cargos de decisión son mínimos. La situación solo empeora cuando ascendemos de la escala del partido, puesto que el Politburó solo ocupa el 5%. En el comité permanente no hay presencia de mujeres. Para las poblaciones diversas, el panorama empeora. A pesar de que la homosexualidad se despenalizó en el año 1967, hoy en día las personas homosexuales no se pueden casar ni adoptar, además de que no existen leyes contra su discriminación y se ven asediadas por agresivas terapias de conversión. Recientemente, el gobierno Xi Jinping ha recrudecido la censura, la intimidación y la violencia contra estas poblaciones, llegando al punto en que cualquier material audiovisual o escrito que los involucre es censurado en el país. La Administración Nacional de Radio y Televisión, entidad estatal que controla los medios de comunicación de China, impuso una serie de prohibiciones con el fin de promover la cultura tradicional de este país, cuyas leyes son discriminatorias y excluyentes. ¿El por qué? Pues debido a que el gobierno considera que estos movimientos son amenazas a la identidad e integridad nacional, ya que los piensa como herramientas de países occidentales para afectar la tradición y la hegemonía china. Actualmente perduran las actitudes de discriminación hacia este colectivo, al que el gobierno del país asiático continúa sin brindar ningún tipo de soporte. Tal fue el caso de un profesor de guardería que en sus redes sociales personales compartió una noticia sobre una asociación de personas homosexuales. Enseguida fue despedido, señalado de propagar la ideología homosexual. Una percepción que viene desde el gobierno, que incluyó en 2017 a la homosexualidad entre los temas tabú en Internet por presentar estilos de vida y actitudes anormales. Bueno, pues ese es el fin de nuestro podcast sobre identidades en China, en el que revisamos desde género, religión, etnia y nacionalismo para entender de mejor manera las diferentes dinámicas y tensiones que ocurren puertas adentro de un país muy complejo, relevante y diverso que tiene mucho que ofrecernos. Espérenos en muy poco tiempo con nuestro podcast sobre intereses y acción contenciosa. Un saludo.